Si es primera vez que te encuentras con alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte más videos sobre esta gran serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y vemos que esta historia comienza hace miles de años, cuando un día de la nada el cielo se partió en dos y muchos monstruos salieron de ese portal, y muchos humanos pensaron que los monstruos venían a conquistar el mundo de los humanos. Pero digamos que los humanos tenían un recurso que los monstruos querían mucho, y es por esa razón que se hizo la paz entre humanos y monstruos. Bueno pues, o eso era lo que ellos pensaban. Pero ya dejando eso de lado, acá conocemos a mi compa de nombre Yuki, y resulta que este maje menciona que él trajo a su casa una sucubo que está desempleada, porque resulta que en el último trabajo donde ella estuvo la explotaban mucho, y es por esa razón que ella renunció, o más bien digamos que la echaron. Pero un día mientras mi compa Yuki iba caminando, se encontró con esta chica e intentó ignorarla, pero él no pudo soportar ver llorar a una linda chica, y fue por esa razón que él se la llevó a su casa, mientras la sucubo consigue un trabajo. Pero ya luego de todo eso, vemos que esta sucubo se llama Nono, y le dice a mi compa Yuki que ella se va a esforzar en todo lo que él le pida, es decir, en todo lo que él quiera. Con lo que mi compa pregunta si él puede pedir lo que él quiera. Ya sabemos a dónde va esto. Pero desgraciadamente aquí vemos que Nono le dice que ella no puede hacer el cardio, ya que su cuerpo se cansa. Aunque ella tiene las habilidades para hacer todas las posiciones del gym, ella desgraciadamente no lo puede hacer. Con lo que mi comadre se disculpa con mi compa Yuki y le dice que ella, al ser una sucubo, se espera mucho de ella, pero digamos que ella no es como las demás. Pero vemos en ese momento que mi compa Yuki se sabe la de resolver, y él mismo se ofrece como sacrificio para ser chupado por Nono, para que ella tenga energía. Pero acá mi compa dice que él tiene demasiadas energías, y cuando Nono quiera, bueno pues él le puede tirar sus bendiciones. Y esto mi compa lo hace porque la sucubo es muy linda. Y vemos que pasan los días y vemos que la sucubo Nono le da los buenos días a mi compa, y también le da el desayuno, con lo que mi compa Yuki se siente muy feliz de probar comida casera. Pero vemos que pasan unas horas y el maje de Yuki regresa a su casa y es recibido por la sucubo Nono, y vemos que le da la cena a mi compa. Este le dice que su comida es demasiado buena, con lo que mi comadre menciona que como ella no sirve como una sucubo, ella tuvo que potenciar otras habilidades, y una de ellas fue la habilidad de la cocina. Y vemos que pasan unas horas y por fin llegó la hora de ir a dormir. Y vemos que Nono le desea una buena noche a mi compa y le dice que ella el día de mañana también va a hacer su mejor esfuerzo. Pero vemos en ese momento que mi compa Yuki está todo extasiado, ya que él siente que las sucubos son demasiado geniales. Y vemos que siguen pasando los días y nos enteramos que ya pasaron 3 días desde que Nono llegó a la casa de mi compa. Pero acá Nono menciona que su vida ha sido muy divertida, y esto es gracias a Yuki, y Nono desde el fondo de su corazón le agradece a mi compa por toda su ayuda. Pero vemos que mi compa Yuki quería llorar, pero en ese momento él siente algo de culpa, ya que él tiene un gran secreto, ya que desde un principio él le pidió a Nono que lo mimara mucho, como tomarse de las manos o que mi compa se acueste sobre su regazo. Pero acá nos damos cuenta que esos son los pensamientos de Yuki, ya que él no puede pedir que Nono le haga todo eso. Y acá nos cuentan el secreto de mi compa Yuki, y es que dentro de él tiene mucha energía negativa, llegando al extremo de que cualquier sucubo se aleje de él. Y para confirmar todo eso, él fue con el doctor, y este le dice que él puede hacer todo lo que quiera con su pareja hasta que ella aguante. Y acá el doctor le dice que la pareja adecuada para él tiene que ser la reina demonio. Y acá mi compa Yuki también nos cuenta que gracias a la energía maldita que él tiene, todas las chicas de su vecindario, incluyendo las sucubos, se alejan de él y lo ven como basura. Y acá mi compa menciona que él tiene 4 días para estar junto con Nono, y es por eso que él tiene que disfrutarlos en todo momento. Pero vemos en ese momento, vemos que Nono le pide a mi compa Yuki que le dé un masaje en sus hombros, pero acá mi compa prefiere no hacerlo, ya que podría lastimar a Nono. Pero aún así vemos que Nono sigue insistiendo, y mi compa, harto de todo eso, le grita que él no quiere hacerlo. Y en ese momento vemos que Nono empieza a llorar, ya que piensa que mi compa la odia. Pero en ese momento vemos que mi cuate le explica toda la situación a Nono y le pide una disculpa por haberla engañado. Pero aún así vemos que Nono le pide que levante la cabeza, aparte ella ya sabía el problema de Yuki.
Y acá Nono menciona que ella puede estar con él, ya que resulta que Nono es pariente de sangre de la reina de los súcubos, pero lamentablemente ella fue desterrada. Pero ya, luego de todo eso, vemos como Nono toma la mano de mi compa Yuki y le dice que su mano es muy cálida, y eso es algo que a ella le gusta mucho. Y en ese momento vemos que mi compa Yuki se rompe y empieza a llorar, ya que él no esperaba que en su vida él pudiera tocar a una mujer muy hermosa. Pero al mismo tiempo, vemos que Nono consuela a Yuki y le da palmaditas sobre su cabeza. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa Yuki menciona que desde ayer Nono la ha estado cuidando como una hermana mayor. Pero lamentablemente Yuki recuerda que solo le quedan 3 días para estar junto con Nono. Y en ese momento vemos que Nono despide a Yuki, mientras en la mente de mi compa, él menciona que él no quiere que Nono se vaya de su lado. Pero acá nos damos cuenta que mi compa Yuki no deja de pensar en Nono, ya que ella todos los días se levanta con una sonrisa muy brillante y muy linda, y al mismo tiempo le desea unos buenos días a Yuki. Pero cuando mi compa le da las gracias, vemos que Nono se pone un poquito nerviosa, ya que ella no está acostumbrada a recibir tantos elogios, ya que su cara siempre se sonroja. Y también vemos que Nono mima mucho a Yuki, y esta le dice que por el momento ella será su hermana mayor, y si hay algo que necesite, que no dude en pedírselo. Pero aún así, después de que Nono termine su entrenamiento, vemos que ella se convertirá en una buena empleada, y eso es algo con lo que Yuki estaría muy feliz. Pero aún así él no puede aceptar la idea de que Nono se aleje de su vida, y vemos que Yuki se desploma, y aquí Nono le pregunta qué es lo que pasa. Pero en ese momento vemos que Yuki le pide algo a Nono, y es que Yuki tiene la idea de hacer buenos recuerdos junto con Nono, y es por esa razón que mi compa Yuki le pide a Nono que le dé un gran abrazo. Pero acá vemos que Nono se da cuenta de algo, y es que algo le pasó a Yuki, pero como Nono es una buena hermana mayor, sin dudarlo le dice a Yuki que se acerque con ella, para darle el abrazo, y vemos que ambos se dan un abrazo, y mi compa Yuki menciona que él nunca había tenido la oportunidad de darle un abrazo a una bella mujer. Pero vemos en ese momento que mi comadre Nono menciona que su corazón se está acelerando, mientras mi compa Yuki con lágrimas en los ojos menciona lo mismo. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Nono está en la casa de Yuki, pero en ese momento vemos que Nono escucha que alguien tocó la puerta, y resulta que es Yuki. Pero acá vemos que mi compa está todo golpeado, y aquí Nono le pregunta qué es lo que le pasó, pero mi compa Yuki le pide a Nono que cuide a estos chicos, y vemos que Nono está curando a estos mages, y se disculpa con estos, ya que posiblemente Yuki los terminó golpeando. Pero aún así vemos que Nono le ofrece algo de cenar a este par de mages, y cuando estos vatos probaron la comida de Nono, vemos que se quedaron muy pero muy felices. Pero ya, luego de todo eso, vemos que estos mages se disculpan con Yuki, ya que lo que él decía era verdad, sobre que Nono es una muy buena persona. Pero vemos que estos vatos le piden a Yuki que si ellos se pueden quedar con él para ser parte de la familia. Pero acá mi compa Yuki les grita y les pide que dejen de fingir. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Yuki se disculpa con Nono por haberle causado muchos problemas. Pero acá Nono le pregunta qué es lo que pasó, y acá mi compa le cuenta que estos mages son sus amigos, y resulta que él quiso presumir que tenía una sucubo viviendo con él. Pero vemos que estos vatos empezaron a burlar, ya que pensaron que la casa de Yuki era una casa de ejercicio, guiño guiño. Y es por esa razón que mi compa Yuki le quiso enseñar a sus amigos que Nono es alguien muy genial. Y vemos que Nono entiende todo lo que Yuki hizo por ella. Y vemos que Nono se pone muy pero muy feliz, ya que Yuki siempre está pensando en ella. Y vemos que Nono termina acariciando la cabeza de Yuki, pero rápidamente quita su mano y se disculpa con él, ya que parece que ella se acostumbró a mimar a Yuki. Pero vemos en ese momento que mi compa le dice que está bien para él que ella lo mime. Y finalmente pasaron 6 días y solo queda un día para que Nono se vaya de la casa de mi compa Yuki. Y vemos que mi compa está muy afectado, ya que él no se quiere separar de Nono, ya que desde que ella llegó a su vida se volvió más alegre. Y en su mente este menciona que Nono no se vaya de su lado. Pero en ese momento vemos que Nono le pide a Yuki que por esta noche se duerman juntos. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que ambos están en la misma cama. Y mi compa Yuki se pone muy pero muy nervioso, ya que él piensa que el momento ha llegado. Pero vemos que no es nada de lo que mi compa estaba pensando. Y vemos que Nono le da las gracias a Yuki, ya que ella siempre quiso un amigo que la escuchara. Y acá mi compa Yuki al escuchar todo eso, ya sabía que nada de eso iba a pasar. Pero cuando él volteó a ver a Nono, vemos que estaba llorando. Y ella le dice a Yuki que del fondo de su corazón le agradece por apoyarla todos estos días. Ya luego de todo eso, vemos que Nono menciona
que aprendió muchas cosas por primera vez en su vida, como la calidez y la amabilidad. Aparte, ella aprendió mucho desde que lo conoció, y acá mi compa se arma de valor y le dice a Nono que él también aprendió mucho sobre ella, y le dice que conocerla a ella fue lo mejor lo que le pasó en su vida, ya que ella le ayudó mucho y vemos que Nono está a punto de llorar, pero aquí Yuki le pide que hable más cosas sobre los amigos. Ya al día siguiente, vemos que Yuki se despide de Nono y le pregunta si no olvidó nada, con lo cual vemos que Nono le dice que ella lleva todas sus cosas. Y en ese momento vemos que Yuki se quiere romper, pero se aguanta las ganas, y le agradece una vez más a Nono por haberle ayudado todos estos días. Y aquí Yuki le da la mejor de las suertes a Nono, y le menciona que está más que seguro que Nono va a tener una gran vida, con lo cual Nono con una gran sonrisa le agradece a Yuki otra vez y se despide de él, mientras Yuki por dentro está muy pero muy devastado. Y vemos que pasan unos días y acá mi compa el Yuki está tirado en el suelo, viendo la lluvia por la ventana, y menciona que la lluvia pronto va a parar, al igual que su corazón. Pero en ese momento alguien toca la puerta, y mi compa reconoce esta voz, y en chinga se va a abrir la puerta, y Yuki sabe que es Nono, y con una gran sonrisa le pregunta cómo le fue. Pero Yuki nota algo malo que pasa con Nono, y le pregunta qué fue lo que le pasó. Y ya, luego de todo eso, vemos que mi compa Yuki le pide a Nono que entre a su casa, pero vemos que esta la interrumpe y le dice que no se va a quedar de todos modos, y acá Nono le dice que ella le mintió a Yuki, ya que ella nunca tuvo la intención de buscar un trabajo, ya que ella cree que es incapaz de hacerlo, ya que los fracasados como ella no tienen vida en este mundo, y ella por mucho tiempo trató de demostrar todo lo contrario, pero no lo pudo hacer, y es por esa razón que se quería disculpar con mi compa Yuki por todas las molestias que ella le causó. Y acá vemos que Nono menciona que engañó a Yuki todo este tiempo, aunque Yuki siempre le dio palabras de aliento y siempre fue cariñoso con ella. Aún así, ella lo terminó traicionando, pero en ese momento vemos que Yuki le pide a Nono que levante su cabeza y le da un gran abrazo, y menciona que todo lo que dijo ella sobre sí misma no es verdad. Y acá mi compa le dice que entre rechazados tienen que apoyarse, aunque él no tenga idea de cómo tratar a una sucubo, pero aún así vemos que Yuki le pide a Nono que no se diga cosas malas a ella misma. Pero vemos en ese momento que Yuki le propone a Nono que se quede con él un poco más, mientras vemos que Nono está llorando por todas esas palabras que Yuki le acaba de decir. Y vemos que Nono, sin dudarlo, acepta la invitación de Yuki de quedarse con él un tiempo más. Ya, luego de eso, vemos que ambos están disfrutando de la comida, y mi compa menciona que la comida de Nono es la mejor del mundo. Pero vemos en ese momento un poco de la vida de Nono, y su nombre completo es Hiroyami Nono. Y ella la mayor parte de su vida se la pasó buscando trabajo, pero como ella no era una sucubo normal, no la aceptaban, ya que la consideraban una completa inútil. Y vemos que Nono siempre supo que ella no tenía talento como una sucubo, y trató de fortalecer sus demás cualidades, pero aún así, ella no era suficientemente buena para la gente, ya que siempre la miraban como una simple basura. Y vemos que Nono en algún momento de su vida se quería rendir, ya que ella no podía hacer nada para cambiar lo que era. Pero todo cambió cuando cierta persona, sin dudarlo, le dio un lugar donde quedarse. Y acá nos damos cuenta que esa persona es Yuki, ya que él siempre está con una gran sonrisa. Y vemos que Yuki no dudó en aceptarla a ella en su casa, aún sabiendo que ella era una inútil. Y acá vemos que Nono menciona que Yuki siempre le hizo creer que ella era alguien muy importante para el mundo. Y no le recordar todo eso, llora de felicidad. Ya acá vemos que Nono está cuidando de Yuki y le da las gracias otra vez, ya que por él ella tiene un lugar el cual llamar hogar. Y ya, luego de todo eso, vemos que Yuki junto con Nono empezaron su vida otra vez. Y vemos a Nono darle los buenos días a mi compa. Y acá Yuki menciona que desde hace unos días Nono cambió mucho, aunque ese cambio no es nada de malo, solo que ahora se le nota a ella más relajada. Y se siente que ya no se está forzando a sí misma, y eso es muy maravilloso según Yuki. Pero acá lo único malo es que Nono se volvió muy hormonal, ya que de la nada abraza a Yuki y le dice que va a usar su magia de sanación con él, y vemos que ambos se ven fijamente. Y acá mi compa Yuki, al ver todo eso, siente que es una mala idea, ya que no puede decir que no a su instinto. Pero en ese momento vemos que Yuki ve a su gato y lo acaricia, y gracias a ese efecto Yuki olvidó todo lo que estaba a punto de hacer. Pero aún así Nono menciona que Yuki no entendió lo que estaban a punto de hacer. Y vemos que pasan unos días y vemos que Nono está muy pero muy emocionada de ayudar a Yuki para estudiar para su examen. Pero digamos que Nono se lo tomó muy pero muy literal, ya que se vistió como si fuera ella una profesora.
Y esta Yuki digamos que le gustó demasiado, ya que le dice a Nono que con esa ropa se ve muy pero muy linda. Y ya, luego de todo eso, vemos que Nono se siente muy orgullosa de ver que Yuki está estudiando por su cuenta. Y acá mi compa menciona que todo eso es gracias a Nono, ya que no importa qué tan malo se vean las cosas, ella siempre busca cómo dar su máximo esfuerzo. Y acá mi compa menciona que él tiene el mismo pensamiento de Nono, ya que él solía ser alguien que no se esfuerza para nada. Pero como Nono demostró todo lo contrario, él tomó la iniciativa de dar lo mejor de él igual que ella. Y vemos que Nono al escuchar todo eso se quedó muy pero muy impresionada. Y ya, luego de todo eso, vemos que Nono se pone muy feliz de saber qué es lo que Yuki piensa de ella. Pero acá Nono menciona que para demostrar todo lo que Yuki dijo sobre ella, entonces ella tendrá que ser una buena maestra para él. Pero digamos que mi compa al escuchar todo eso, se le paró, pero se le paró el corazón, ya que se puso demasiado nervioso. Pero vemos en ese momento que Nono tiene una gran idea, y es que si Yuki trabaja muy duro para tener una buena nota para su examen, ella le va a dar un premio, y es cualquier cosa que Yuki le pida. Y vemos que Nono le pide a Yuki que dé su mejor esfuerzo para este examen, y acá el narrador nos dice que Yuki estudió hasta el cansancio. Ya al día siguiente, vemos que Nono le da la bienvenida a mi compa Yuki, y lo felicita por su gran trabajo en su examen. Pero acá nos damos cuenta que Yuki está todo morongueado, ya que lo vemos que tiene los ojos todos pupusos, debido a que se la pasó estudiando casi toda la noche. Y acá Yuki menciona que él pensó que su cuerpo iba a soportar toda esa carga, pero después de pasar 3 días sin dormir, cree que fue mucho esfuerzo. Y acá, como Nono es media mensa, le pregunta a Yuki por qué se esforzó tanto. Y acá Yuki recuerda que fue Nono quien le dijo que si él sacaba una buena nota en el examen, ella le iba a dar cualquier cosa que él le pidiera. Pero vemos en ese momento que mi compa entra en pánico y le dice a Nono que a él no le han entregado los resultados de las pruebas. Pero digamos que Nono no esperó a que llegaran estos resultados, y vemos que le dice a Yuki que se acueste sobre su regazo, para así él poder relajarse. Pero vemos que Nono usa su magia de sucubo y hace la ilusión de un campo lleno de flores, y Yuki al ver todo eso dice que es muy increíble, y acá Nono le dice que esta es una habilidad de los sucubos llamada sueños húmedos. Ya luego de eso, vemos que Nono le confiesa a Yuki que desde el día que ella llegó a Japón, este campo de flores por alguna extraña razón siempre está en sus recuerdos, y es por esa razón que ella se lo quería mostrar a Yuki. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Nono ve fijamente a Yuki y le dice que él trabajó muy duro, mientras ella acaricia la cabeza de Yuki, pero digamos que mi compa no estaba prestando atención a nada de eso, porque resulta que mi compa tenía otra idea sobre los sueños húmedos. Pero vemos que pasan unos días y vemos que Yuki llega muy pero muy feliz con Nono, ya que resulta que él pasó los exámenes. Y vemos que Nono le empieza a darle mimos a mi compa Yuki como recompensa. Pero vemos en ese momento que Nono cambia de tema y le dice a Yuki que deben hacer algo para celebrar su gran logro. Pero vemos que Nono le dice a Yuki que si es algo que ella puede hacer, con mucho gusto lo va a hacer. Pero vemos que en la mente de mi compa, él quiere tener una cita solas con Nono. Y vemos que Yuki desde hace mucho tiempo creía que nunca tendría una cita con una chica. Y vemos que mi compa se lo quiere pedir a Nono, pero no le salen las palabras. Pero ya al final vemos que Don Idiota solo le propone a Nono que vayan de compras. Y vemos que Yuki se siente muy pero muy estúpido por solo pedir eso. Pero lo que mi compa no esperaba era que Nono estaría de acuerdo con esta idea, ya que ella tampoco había salido de compras con un chico. Y vemos que Nono está muy pero muy emocionada, mientras vemos que Yuki no puede soportar la lindura de Nono. Pero vemos que pasan unos días y vemos la cita de Yuki y con Nono por fin comenzó. Y vemos que mi compa Yuki se siente muy pero muy nervioso, ya que es su primera vez saliendo con una chica demasiado linda como Nono. Pero acá vemos que mi compa Yuki menciona que estar al lado de Nono hace que él sea muy pero muy feliz. Y vemos como Yuki le agradece a Nono por estar a su lado. Y vemos como mi compa Yuki le dice a Nono que su ropa es muy bonita. Pero vemos que mi comadrera Nono se pone muy pero muy nerviosa ante las palabras de mi compa el Yuki, y con mucha vergüenza ella dice que se la está pasando muy bien al lado de Yuki. Pero vemos en ese momento que aparece otra sucubo que parece conocer a Nono. Pero vemos que esta chica se empieza a burlar de Nono, ya que por fin consiguió un hombre para divertirse. Y vemos que esta chica le dice a Yuki
que sus gustos son horribles, como para elegir a alguien como Nono como su compañera. Y vemos que mi compa se enoja y está a punto de defender a Nono, pero vemos que ella le pide que pare un poco. Y vemos que Nono saluda a esta súcubo y le pregunta que después de mucho tiempo ella sí pudo venir a Japón. Y vemos que esa chica le dice a Nono que sí, ya que en este país está lleno de hombres ricos, obviamente refiriéndose a la vitalidad. Pero vemos que esta chica nota que Nono aún no tiene alas y que también no puede usar sus poderes de súcubo y parece una perdedora. Mientras vemos a Nono que está a punto de llorar. Pero vemos en ese momento que mi compa Yuki sale a defender a Nono y le dice a esta súcubo que ella no sabe nada sobre Nono, ya que ella es una persona muy maravillosa y ella no ocupa usar sus poderes de súcubo para atraer a los hombres, ya que sin esos poderes vemos que Yuki se enamoró completamente de Nono y vemos que Nono al escuchar estas palabras se quedó muy pero muy impresionada. Pero vemos que esta súcubo se enoja y no puede creer que un simple humano le hable de ese modo. Y vemos que esta chica siente un poco de asco por los dos. Y junto con su novio están dispuestos a pelear con Yuki y Nono. Y vemos que esta chica le da la orden a su novio para que ataque a mi compa Yuki. Pero lo que no esperábamos era que Yuki con una sola mano somete al novio de esta chica. Y vemos que Yuki le grita que con solo un poco de su vitalidad él puede defender a Nono. Pero vemos que esta chica, al escuchar todo esto, se termina arrodillando delante de Yuki por el aura que este desprende. Y vemos que esta chica se confunde, ya que no sabe cómo pasó todo esto. Mientras vemos que mi compa Yuki se le acerca poco a poco y le dice que él nunca quiso hacer todo esto. Mientras vemos que Yuki le dice que Nono es una persona muy amable, ya que ella aceptó a un perdedor como él. Así que Yuki le pide por favor a esta chica que no hable mal de Nono. Pero vemos en ese momento que esta chica se empieza a reír, ya que no puede creer que un humano patético esté con una súcubo completamente inútil y no puede creer que sean compañeros. Y vemos que mi compa Yuki acepta estas palabras y le agradece, ya que es un honor para él que los consideren compañeros entre él y Nono. Pero vemos que pasan unas horas y vemos que mi compa Yuki se disculpa con Nono, ya que por culpa de él, Nono salió lastimada por esa chica. Y vemos que Yuki se empieza a disculpar por ir a un pueblo lejano, solo para poder pasear y no pensar en los sentimientos de Nono. Pero vemos en ese momento que Nono abraza a Yuki por la espalda y le dice que él se vio muy genial y le pide por favor que la voltee a ver un poco. Y vemos que Nono le pregunta a Yuki cómo se ve ella en este momento, ya acá mi compa se queda muy pero muy sorprendido, ya que piensa que es el encanto de una súcubo. Y vemos como Nono le planta un beso bien cachichurris a mi compa el Yuki. Pero ya luego de eso vemos que ambos no pueden creer lo que acaban de hacer, ya que ambos se sienten como si sus corazones estuvieran a punto de explotar. Y resulta que ese beso fue el primero de ambos. Y vemos que Yuki no puede creer todo esto, ya que él cree que por su vitalidad Nono fue afectada. Y si eso llegara más lejos, vemos que Yuki no podría contenerse más con Nono. Y vemos en ese momento que Yuki grita que no puede hacerlo, ya que Yuki no quiere que su relación con Nono sea de esa manera. Y vemos que mi comadre la Nono ve fijamente a Yuki y empieza a llorar, ya que Nono piensa que ella es de lo peor, ya que ella no quería que Yuki pensara eso sobre ella. Pero vemos que mi compa le pide que no llore, y acá el narrador nos menciona que ninguno de los dos durmió esa noche. Pero ya al día siguiente vemos que ambos se dan los buenos días, pero vemos que el ambiente se siente demasiado tenso. Y vemos que Nono se va para otro cuarto para así no ver a Yuki. Pero vemos en ese momento que Nono recuerda a su abuela, ya que fue ella quien la cuidó desde que la madre de Nono la rechazó, ya que no es igual a las otras súcubo. Pero vemos que la abuela de Nono le dice que ella es como las súcubos de hace miles de años, ya que ellas se entregaban a un solo hombre y se volvían pareja. Y eso convierte a Nono como una de las últimas súcubo de los viejos tiempos. Ya luego de eso, vemos que Nono empieza a llorar, ya que ella no sabe qué hacer con todos los sentimientos que tiene por Yuki. Pero vemos que pasan unos días y vemos que mi compa el Yuki sabe que desde el día de la cita, el ambiente entre él y Nono cambió mucho, ya que ambos no se pueden ver a los ojos. Y vemos que mi compa sabe que cada vez que él ve a Nono, siente mucha pero mucha alegría, por decirlo así.
y lo único que lo calma es acariciar a su gata. Ya luego de eso, vemos que mi compa Yuki termina de acariciar a su gata y este se calma. Y vemos que Nono le dice que Yuki realmente ama a su gata. Y vemos que mi compa menciona que su gata es como su familia, y siempre que la ve él se calma. Y vemos que Nono ve todo esto, pero siente que le debe decir algo a mi compa Yuki. Y resulta que esa gata le está drenando una cantidad de energía vital a Yuki. Y si Yuki fuera un humano normal, él ya estaría muerto. Y vemos en ese momento que la hijueputa gata empieza a hablar y menciona que por fin la descubrieron. Pero acá nos enteramos que la gata de Yuki en realidad es una chica gato que siempre ha tomado prestado un poco de la vitalidad de mi compa el Yuki. Pero ya luego de todo eso, vemos a Yuki junto con Nono que no pueden creer que el gato Mike sea una chica gato. Y acá Mike menciona que le gustaría ser la gata personal de Yuki por un poco más de tiempo. Pero cuando Nono llegó a la casa de Yuki, digamos que su plan cambió rotundamente. Y vemos como Mike se le tira encima a mi compa Yuki y le dice a Nono que ella le va a enseñar cómo es una verdadera relación. Y acá nos damos cuenta que Nono ve todo esto y no puede creer que la gata Mike tenga más instintos de una sucubo que ella. Pero vemos que mi compa Yuki logra reaccionar a tiempo y le dice a Mike que él no quiere ese tipo de relación con ella, ya que ella es como un familiar para él. Y acá mi compa Yuki le pide a Mike que sea un gato otra vez. Pero digamos que Mike le ofende mucho estas palabras, ya que ella cree que su cuerpo no es lo suficientemente hermoso para complacer a mi compa Yuki. Pero dejando eso de lado, vemos como Mike le pide a mi compa Yuki que les dé algo de tiempo para así hablar a solas junto con Nono. Pero vemos que mi compa sabe las intenciones de Mike y sabe que si las deja solas posiblemente la gata Mike le haga bullying a Nono. Pero luego de una pequeña conversación vemos que Mike chantajea a Yuki al decir que ella sabe todos sus fetiches. Y vemos que mi compa no tiene otra opción más que darles algo de tiempo. Pero vemos en ese momento que Mike se acerca poco a poco con Nono y esta le dice que aleje sus manos de Yuki. Pero acá Nono le pregunta a Mike por qué ella quiere que Nono se aleje de Yuki. Pero vemos que Mike le pregunta a Nono si acaso ella ya sabía sobre su forma de gato. Y si esa es la razón por qué nunca se lo contó a Yuki. Y acá Nono menciona que ella siempre lo supo, ya que Mike drenaba un poco la energía vital de Yuki. Pero todo esto cambió el día de hoy, ya que Mike por poco mata a Yuki. Pero acá vemos que Mike menciona que ella nunca haría tal cosa como esa, y ella solo quería ver cuánta energía podría desbordar mi compa Yuki. Pero vemos que la verdadera responsable de que Yuki tenga tanta energía es la misma Nono. Y vemos que Mike sabe que Nono es demasiado peligrosa para Yuki. Y vemos que Mike no permitirá que alguien dañe a su familia. Y vemos a Mike en su modo definitivo, para así amenazar a Nono. Pero vemos que Mike le menciona a Nono que ella no puede escapar, debido a la barrera que Mike puso. Y acá vemos que Nono no puede creer que Mike sea una Nekomata. Pero acá Mike menciona que en un principio ella no era así, ya que todo esto cambió cuando ella era pequeña, ya que su familia la expulsó por ser demasiado débil. Y fue en ese entonces cuando Yuki adoptó a Mike, ya que la encontró demasiado herida. Pero vemos como mi compa Yuki no podría controlar todo su poder, debido a que tiene demasiado, y Mike vio todo esto como una oportunidad de así ayudar a la persona que la salvó. Pero dejando eso de lado, vemos que Mike le da dos opciones a Nono, y una de ellas es que ella se puede ir en este instante, o la segunda, ella tendrá que morir ahora mismo. Ya acá Mike le da esta opción a Nono, ya que si ella se va, Mike se encargará de eliminar todos los recuerdos de Nono de la cabeza de mi compa Yuki. Pero vemos una vez más que Mike le repite las opciones a Nono, pero vemos que Nono, sin dudarlo, ya tiene la respuesta. Y vemos que Mike no puede creer que Nono haya elegido demasiado rápido. Y acá Nono confiesa que fue Yuki quien le enseñó a amarse a sí misma, ya que Nono era considerada una inútil y rechazada por los demás, hasta por los de su propia especie. Y Nono al experimentar todo eso, finalmente entendió algo. Y es que ella está completamente enamorada de mi compa Yuki. Pero vemos que Nono sabe, para que Yuki sea feliz, vemos que ella tiene que desaparecer. Y vemos que Nono le pide a Mike
que borre todos sus recuerdos, ya que en un futuro Yuki podría resultar demasiado herido debido a su lujuria. Y vemos que Mike le pregunta a Nono si esta es su respuesta final, y vemos que Nono, muy pero muy triste, le responde que sí. Y vemos que Mike procede a decirle a Nono que ella será la única que la recuerde. Pero lo que no esperábamos era que Mike estaba bromeando y no puede creer que Nono sea tan inocente. Pero vemos que Mike le da una condición a Nono para que ella se quede en este lugar, y es que Nono la acaricie la cabeza todos los días. Y vemos como Nono procede a acariciar a Mike con una gran delicadeza. Y vemos que Mike no puede creer que Nono sea tan buena con ella después de esta broma de mal gusto. Pero acá Mike entiende que Nono siempre la trataba muy bien, incluso cuando Nono sabía su verdadera forma. Pero vemos en ese momento que Mike le confiesa a Nono que ella hará todo lo posible para ayudarla, ya que después de todo, ahora ellos son familia. Y vemos como Nono, como agradecimiento, le da un gran abrazo a Mike, pero vemos que la pobre Mike casi no podía respirar debido a la gran personalidad que tiene Nono. Pero vemos que pasan unos días y vemos que Mike le pregunta a Nono si acaso ella quiere mejorar su relación con el compa Yuki. Y vemos que Nono sabe que Mike conoce mejor a Yuki. Y vemos que Nono le explica a Mike que ella quiere hacer bien las cosas antes de que todo esto acabe. Pero como Nono no tiene mucha confianza en sí misma, no sabe qué hacer. Pero vemos que Mike tiene una maravillosa idea, y es que Nono vaya a la playa junto con Yuki y así enseñarle los chicharrones de ella. Y acá Mike menciona que ese sería el mejor plan, y vemos que Nono no puede creer que ese sea el plan de Mike. Pero vemos que Mike le dice a Nono que ella, como es una súcubo, que use los encantos de los súcubos a su favor. Pero antes de todo eso, Mike acompañará a Nono por un traje de baño. Pero ya luego de eso, vemos como Yuki escucha el plan de las chicas, pero vemos que él no puede creer todo esto, ya que sería algo imposible, ya que él tiene mucha energía y podría explotar. Pero vemos que Mike le dice que no sea culo, ya que Nono ya compró el traje de baño. Y vemos que Nono aprovecha esta situación y le enseña el traje que ella compró. Pero vemos que mi compa aún sigue de necio, ya que él no quiere ir a la playa, porque mi compa Yuki ya sabe qué va a pasar si él ve a Nono con traje de baño, y seguramente él terminará siendo cenizas. Pero después de que Mike lo hizo reflexionar, vemos que Yuki acepta ir a la playa. Pero acá Nono menciona que ella quiere ir a la playa por primera vez junto con Yuki, y vemos a Yuki sin dudarlo acepta ir a la playa. Y vemos como Mike no puede creer que Yuki aceptó demasiado rápido. Pero vemos que pasan unos días y vemos como todos por fin llegaron a la playa. Y vemos que Mike le pregunta a Yuki qué le parece su traje de baño. Y vemos que mi compa menciona que se ve demasiado bien. Y vemos como Mike se pone muy pero muy avergonzada al escuchar las palabras de Yuki. Pero vemos que Mike cambia de tema. Para no estar avergonzada, le dice a Nono que enseñe su traje de baño. Y por fin vemos a Nono con su traje de baño. Y vemos que esta le pregunta a Yuki cómo se ve ella. Pero vemos que mi compa está a punto de explotar al ver a Nono en su traje de baño. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos como Nono está junto con Yuki, que están jugando en el mar. Y vemos que Mike solo los puede ver desde lejos. Pero acá nos damos cuenta que Mike está a punto de explotar, ya que está usando mucha energía en mantener la barrera abierta. Pero vemos en ese momento que Mike está a punto de llegar a su límite y decide ayudar un poco con todo esto, y hace que una ola demasiado grande se acerque a Yuki junto con Nono. Pero al hacer todo esto, vemos que una parte del traje de baño de Nono sale volando, y vemos que Nono se disculpa con Yuki por estar en esta posición, y vemos en ese momento que Yuki ya no puede aguantar más su lujuria, y vemos como Mike llegó a su límite y termina explotando, y Yuki le pregunta qué fue lo que pasó, y acá Mike menciona que le den algo de tiempo para poder recuperarse. Pero vemos que pasan unas horas y por fin todos ya están en casa. Pero vemos que Mike está muy pero muy cansada debido a toda esa lujuria que ella acumuló y decide irse a dormir para así poder descansar. Pero vemos en ese momento que Mike siente algo demasiado raro, ya que algo no está bien,
ya que resulta que Yuki y Nono siguen demasiado emocionados por lo que pasó en la playa, y vemos que Mike grita que la dejen descansar un poco y dejen su lujuria para otro día. Pero ya al día siguiente vemos que Yuki ve que Mike está muy diferente, y vemos que Mike está muy pero muy gordita, y vemos que ella grita que es culpa de Yuki y Nono. Ya luego de eso vemos que Mike menciona que se irá de este lugar por un tiempo, ya que ella hará algo de dieta. Pero vemos que Mike antes de irse les dice a esos dos que la barrera ya está lista, pero ellos tienen prohibido hacer cualquier acto lujurioso. Pero vemos en ese momento que ambos se dieron cuenta que se quedaron solos, y vemos que Nono nota que Yuki está algo tenso, y esta le pregunta qué es lo que pasa. Pero vemos que Nono se disculpa con Yuki por lo que pasó en la playa. Pero vemos que mi compa Yuki le dice a Nono que él no tiene problemas con eso, ya que su cuerpo era demasiado hermoso. Y vemos que Nono no puede creer que Yuki le haya dicho que es hermosa. Pero vemos en ese momento que Nono se acerca con Yuki y le pide que le ayude con algo. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Mike va caminando por la calle, pero vemos que poco a poco se empieza a poner gordita otra vez, y ella sabe perfectamente qué está pasando. Pero vemos en ese momento que Nono le dice a Yuki que ella quiere intentar buscar trabajo una vez más, y vemos que mi compa se pone muy pero muy triste y se disculpa con Nono por no darle una buena vida. Pero vemos que Nono le dice que él no tiene la culpa, y de hecho todo esto es gracias a él, ya que él siempre reconoció los esfuerzos de Nono, y ella quiere devolver algo de ese reconocimiento. Pero vemos que Nono menciona que ella quiere hacer todo esto, ya que ella quiere que su nombre por fin sea reconocido, y así tener la esperanza de que cuando ella regrese a casa, sea Yuki quien le dé la bienvenida. Pero vemos que mi compa Yuki se muerde los labios, pero al final le promete a Nono que le va a dar la bienvenida cada vez que ella vuelva a casa. Pero vemos en ese momento, vemos como Nono empieza a llorar enfrente de Yuki y le da un gran abrazo. Pero vemos que entra Mike y le reclama a esos dos, ya que no pasaron ni 5 minutos y ya están haciendo cochinadas, y por esa razón Mike nunca bajará de peso. Y es así como termina toda la historia de este manga llamado Shukatsu Shippai Shita Tsukubo-san wo Hiromashita. Y les digo que terminó toda la historia porque el autor de esta obra la dejó en el olvido, ya que no recibe actualizaciones desde hace más de 4 años. Así que damos por terminada toda la historia de esta Sukubo. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa y nos vemos hasta la próxima. The truth.